a una nueva emisión de Forcecast, donde dos amigos se juntan a hablar nerdeadas. Y como siempre, no estoy solo, me acompaña mi querido Manga. Bienvenido, Manga. Muy buenas, Agus, gracias por la invitación. Estoy muy feliz de que finalmente podamos grabar nuestro último programa del año. Este es el último, no teníamos otros en el medio. Shh, pasaron cosas. Este año estuvo complicado, así que vamos a darle un manto de piedad y grabar nuestro especial de fin de año, el especial más esperado por toda Latinoamérica unida. Le dice especial, pese a que es otro capítulo común y corriente. No tan común ni tan corriente, Manga, porque en este episodio vamos a hablar de lo que más nos apasiona, de cómics. Vamos a hablar de nuestros cómics favoritos. ¿Acaso no hicimos eso antes? Creo que lo hicimos en cada programa que tuvimos, pero como quien dice, se nos ocurrió una pequeña idea barra maldad en cierto punto. Bueno, tengo que decir la verdad, se nos ocurrió no, porque muchos te habrán insultado a vos, pero el genio maquiavélico detrás de esta tortura para todas las pobres víctimas que van a pasar a escuchar en este programa, fui yo. Porque un día, entre tantas cosas que me pasan, se me ocurrió pensar, ¿cuál es mi cómic favorito? Y la sufrí como el que tiene que elegir entre sus hijos predilectos, o a quién querés más, a papá o a mamá. Y dije, che, qué lindo es este dolor, voy a compartirlo con otros, como haría por ejemplo el Batman de Frank Miller. Así que dijimos, ¿por qué no proponerle este dilema a otras personas? De hecho, ¿sabes qué? Yo creo que esta es una de esas raras veces donde la intro que tenemos en cada programa de dos amigos no es exactamente correcta, porque este programa lo vamos a hacer, como dirían los Beatles, con una pequeña ayuda de nuestros amigos. With little help of our friends, tenemos 15 invitados que pasarán a lo largo de este programa a contarnos cuál es su cómic favorito. Y vamos a empezar ya de entrada a charlar con tres de quizás los que más están cerca nuestros, que nos acompañan mes a mes, a quien les vamos a dedicar este programa, que son nuestros amigos de El Club de Lectura. Bienvenido, Alan, ¿cuál es tu cómic favorito? Bueno, quería arrancar sobre todo por agradecerle a Agus y Manga de invitarme a participar de este muy especial programa de Forcecast y después decirles que, la verdad, dejaron una pregunta bastante complicada para resolver. ¿Cuál es mi issue favorito? Se pregunta cualquier comiquero y encuentra, seguramente, un montón de opciones posibles que le vienen a la cabeza. A mí ciertamente me vinieron el issue 4 de Watchmen, Amazing Spider-Man Volumen 1, issue 33, Action Comics 775, Batman 423, Batman 603 y 604. Hay un montón de opciones, pero terminé decantando por el issue número 32 del título Gotham Knights, escrito por Devin Grayson y dibujado por Roger Robinson. ¿Por qué este issue? Que cuenta una historia que se titula 24/7. Uno podría pensar que no parece la gran cosa, no está hecho por una dupla tan legendaria. Está en Gotham Knights, que fue un título que tampoco es que ha destacado tanto en su momento. No es parte de una macro saga o macro evento más grande, ciertamente no es un evento en sí mismo. Y así todo, con todo eso, no deja de ser un issue fantástico por dos o tres cuestiones. Uno, por el aspecto que muestra de Batman, y dos, por cómo muestra que el cómic medio privilegiado para contar historias de un personaje así, justamente por ser un medio serializado que permite meterte en el detalle. Yendo a la primera parte del aspecto de Batman que esta historia muestra, me parece simplemente fantástico cómo encapsula con situaciones sencillas algo que es fundamental al personaje: no rendirse jamás. Todo lo que haces, cada acción que llevas adelante, puede ser parte de la misión para convertir a Gotham en un mejor lugar. El issue lo que va mostrando es que todo lo que hace Batman a lo largo de su día, desde que literalmente se despierta hasta que se va a dormir, lo cual es una extensión de horas bastante larga, el issue muestra que Batman duerme bastante poco, creo que para sorpresa de nadie, es un intento de tener siempre un impacto positivo en todo lo que hace. Desde las reuniones que tiene en empresas Wayne a la mañana, donde trata de convencer a otras empresas de que inviertan en energía renovable y en plantas y tecnología que pueden contaminar menos la ciudad, en convencer a un rico que no tira abajo un edificio para construir lo que sería básicamente un Starbucks, sino una biblioteca, apelando al ego de la persona. Se cruza con un interno en empresas Wayne que, gracias a que es parte de la empresa, justamente puede acceder a un sistema de becas que le van a pagar su educación universitaria y permitirle estudiar arte como él quería.
También cómo un ex convicto logra conseguir un trabajo como guardia de seguridad en empresas Wayne después de que tuvo un encuentro con Batman que lo convenció de alejarse de su vida criminal. Y obviamente también todo lo que hace como Batman, cómo no solamente interviene y trata de salvar a todo el mundo, cómo trata de salvar incluso a un ladrón que él acababa de detener de ser atropellado por un camión, sino el efecto que él tiene en la ciudad. Muestra cómo las personas en algunos barrios de Gotham donde saben que Batman patrulla pueden salir más tranquilos a la noche. Muestra cómo hay un montón de criminales que dicen no, mejor no hagamos esto porque mirá si Batman nos agarra, entonces deciden no llevar adelante distintos golpes y atracos. Y en el medio de todo eso te muestran que Bruce Wayne siempre tiene un segundo, un momento para preguntarle a la otra persona cómo está. Como cuando visita a la familia de Lucius Fox, que en ese momento estaba en el hospital, y les pregunta cómo está Lucius, y accede a quedarse a cenar con ellos cuando le invitan a comer por el aprecio que le tienen, que se sabe el nombre justamente del interno que consiguió la beca, cómo se sabe el nombre del criminal que se vio inspirado por Batman para dejar su vida criminal, conseguir un trabajo en empresas Wayne, y un largo etcétera. Y lo maravilloso de todo esto es que justamente no tiene que ser un evento, no tiene que ser la primera aparición de un personaje o alguna cuestión que ensalce al hilo de esa manera para hacerlo más atractivo. Es simplemente una historia sobre Batman. ¿Qué mejor que un medio serializado como el cómic para poder contar algo de ese estilo? Que no depende de tener que capturar la atención del resto, ni de ser un gran evento como es una película, como suele ser una serie o un montón de cuestiones. Las cosas que te hacen decir qué lindo que es el cómic y cuánto que vale la pena. Así que la verdad, muchísimas gracias a Agus y Manga por haberme hecho esta pregunta porque me hicieron leer un montón de ellos hasta que finalmente pude llegar a esta respuesta. Obviamente iba a ser Batman, no nos sorprende. Genial elección, compañero detective. Te súper agradecemos por haberte sumado y desde ya te pedimos disculpas por haberte hecho sufrir tratando de elegir una sola historia. Mentira, me encanta cuando sufren, cuando tienen que decidir cuál historia les gusta más. Así se debe sentir Bane. Y como siempre lo pueden encontrar a Alan todos los jueves en Héroes Radio en YouTube y en Instagram héroes.radio. Y vamos a pasar a nuestro segundo colega del club de lectura, nuestro queridísimo Slacker. Slacker, bienvenido, contanos, ¿cuál es tu cómic favorito? ¿Cómo andan, queridos Agus y Manga del podcast Forecast? Antes que nada, les quiero agradecer la invitación por ser parte de esta temática tan linda que es elegir el cómic favorito de uno. Y en este caso, mi cómic favorito, podríamos decir que es también una especie de mi Secret Origins. Estoy hablando de la adaptación ilustrada de la película Batman 89 de Tim Burton. En este caso, no me dejaron ir mis padres a ver la película y como mi viejo era canillita, me obsequió la adaptación oficial, el cómic, que salió en diciembre de 1989. Miren qué viejardo que soy. Por suerte fue mi introducción a los cómics y especialmente al encapotado, a Batman. Y demás está decir que está Dennis O'Neil, figura importante en la historia de Batman, tanto en los guiones en los cómics como también como editor. Y luego tenemos al artista del carajo Jerry Ordway, que estuvo en Crisis en Tierras Infinitas y en la etapa de perfil lo tuve en Adventures of Superman, en la serie de Superman, que en su momento no me gustaba, pero acá en la adaptación de la película de Batman la rompe. Su estilo visualmente es impresionante, fue algo que a mí me encantó, cómo dibuja a Michael Keaton, a Jack Nicholson, a Kim Basinger, es algo de loco. Y algo que me emocionó mucho fue que esta historieta unió mi pasión con el cine también. Porque justamente la primera página arranca con gente que está en el cine y se ve un rollo fílmico de 35 milímetros que es la película de Batman 89. Es como la historieta y el cine fusionándose. Y eso verdaderamente me cautivó e hizo que me convirtiera en un amante del cine y de la historieta. Así que bueno, les agradezco enormemente la invitación y demás está decirles que esta adaptación es espectacular a nivel narrativo, a nivel visual y tiene sus particularidades también. Alexander Knox aparece vestido como Batman al final y otra de las cosas mágicas que tiene también es el final, que es diferente, es Batman columpiándose por las terrazas de Gotham City. Así que bueno, amigos, les mando un gran abrazo, gran programa,
y nos estamos hablando. Muchísimas gracias Slacker por traernos ese pedazo de historia al canal y te pueden seguir en El Cine Según JL, donde subís reseñas de todo tipo de cine y obviamente con nosotros en el Club de Lectura. Qué cosa bella, qué lindo arte que eran las adaptaciones a cómic de las películas. Que de hecho, como él bien decía, no podía ser de otra forma que esa sea su historia favorita, porque une sus dos pasiones. Que esa en sí también es una suerte de idea detrás de esta pregunta. Porque yo creo que tendríamos que dejar de preguntar, no quiero decir boludeces, pero boludeces como, ¿de qué signo sos? No, anda directamente con la persona que te interesa y decirle, che, ¿cuál es tu historia favorita? Y en ese sentido, historia a gran amplitud, no solamente de cómics, porque puede ser que una persona sea más lectora, una cosa o la otra. Pero hablando de personas favoritas, vamos a nuestra amistosa vecina, la arácnida, que se columpia por Nueva York, se columpia por San Telmo y ha caído a Forcecast. Marian, ¿cuál es tu cómic favorito? Agustín, te voy a matar por ponernos a todos en un brete de tener que elegir un cómic. Pero bueno, definitivamente tengo que ser justa conmigo misma. Y si me pongo realmente a pensar cuál es mi cómic favorito, tendría que decantarme por el volumen 2 de Amazing Spider-Man, el número 31. Quizás muchos lo conozcan por la portada en la que Peter es profesor y está enseñando en el colegio. De hecho, al final de ese número él termina siendo contratado como el profesor de ciencias de la secundaria Midtown, y que es el colegio en donde él fue. Entonces hay una cuestión de cómo volver a los orígenes. Y es el primer cómic que leí, así que creo que hay una cuestión que me tira definitivamente. Pero es justo mi etapa favorita del personaje, escrita por John Michael Straczynski y dibujada por John Romita Jr. Y siento que es un número que se siente orgánico, en donde los personajes hablan como personas reales, en donde se toca un tema que sigue siendo vigente el día de hoy, que es los tiroteos masivos en las escuelas, y cómo, lejos de tener una postura juzgadora de dedo acusatorio, Peter Parker, que termina resolviendo la cuestión ayudándose con uno de los chicos de la secundaria, que de hecho es bastante parecido a él, termina empatizando con el chico que estaba causando el tiroteo. Y se toca el tema de una manera muy sensible, muy interesante, desde el lado del oprimido y no del opresor, desde el lado de lo que es sentir la frustración, desde el lado de lo que es sentir el bullying. Y siento que, bueno, yo definitivamente lo leí cuando era muy chica y fueron otras las cosas que me atrajeron al personaje. Venía muy manija de la película de Sam Raimi de 2002, entonces era más la acción, era ver la mitad de la cara de Spider-Man y la mitad de la cara de Peter Parker para representar el sentido de arácnido, que fue ahí donde lo vi por primera vez. Pero a medida que crezco y releo esa etapa y particularmente ese cómic, siento que hay algo muy lindo en la resolución de problemas que tiene Spider-Man de cuestiones superheroicas, pero hay algo mucho más lindo en la resolución que tiene Spider-Man de cuestiones humanas. Así que ese es mi cómic favorito y spoiler, yo terminé convirtiéndome también en profesora universitaria en este caso, pero siento que hay algo también ahí que me llamó y que me conmovió profundamente del trato con el otro y del impacto que uno puede tener en una vida siendo profesor. Así que ahí estamos, siguiendo los pasos de Peter Parker en todos los ámbitos posibles. Un número maravilloso de una etapa genial como la es la dupla de Straczynski y Romita. Y a nota personal debo decir que si bien este no fue mi primer número de Spider-Man, porque yo ya me había conseguido un par de números colgados un poquito antes de esto, sí fue el primero que conseguí de la edición que empezó a sacar Conosur acá en Argentina, que en este caso este número fue el número 2, y la desesperación de haber encontrado ese número y ver el 2 en la tapa, lo cual inmediatamente me llevó a decir, ¿cómo que es el 2? ¿Por qué no encontré el 1? ¿Cuándo salió el 1? ¿Dónde puedo conseguir el 1? Y sí, es maravilloso, y de hecho yo me imaginaba que se iba a decantar
por ese número. Así que gracias, querida Araña. Y Agustín, ¿cómo pudiste someterlos a esta tortura? Qué mala persona que sos. Qué malo que soy. Bueno, gracias Marian por pasarte. Como siempre, podemos encontrarla en El Diván de los Héroes podcast en Spotify y con todos los programas que ella tiene dando vuelta junto con el blog. La pueden encontrar en Instagram como El Diván de los Héroes, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre está cerca nuestro. Pero no solo de amigos del club de lectura está compuesto esto, sino que también amigos que hemos hecho con los años, que nos acompañan a todo lo ancho y alto de nuestro país y alrededores. Y vamos a comenzar por la tierra de Rosario, donde Lucio, uno de los organizadores de la Bat Expo, nos va a comentar cuál es su cómic favorito. Mi cómic favorito es Batman, Una muerte en la familia. Fue uno de los primeros cómics de Batman que leí cuando era chico. Fue casi uno de los primeros que llegó a mis manos, junto con algunos de Spider-Man. Y es un cómic que cuando lo leí me quedó grabado. Justamente es lo que lo hace uno de mis favoritos, porque es una historia dura, pero muy humana, que cuando era pibe me mostró justamente que los superhéroes no son solamente esas personas con poderes súper fuertes que nunca se quiebran. O sea, me mostró que los héroes, así tal como los conocemos, pueden llegar a ser vulnerables y sobre todo humanos. Para los que no conocen el cómic o la historia, o sea, vemos a un Batman distinto. No es el héroe que siempre tiene el control, sino termina quedando como alguien vulnerable que cometió errores y que esta vez no llega a tiempo para salvar a la persona que más quería. Jason Todd, el segundo Robin, es el centro de todo. Desde que conocí a Jason, su personalidad rebelde, impulsiva y extrovertida me encantó. No era perfecto, pero justamente eso es lo que me gustaba de él, porque era bastante real. Un chico que actuaba con el corazón, aunque se metiera en problemas por hacer eso, por seguir sus instintos. Toda esa impulsividad del personaje lo lleva a enfrentarse contra el Joker, y ahí es donde todo cambia. Esta pelea funciona como punto de inflexión tanto para la historia como para Batman. El Joker termina golpeando brutalmente a Jason, muere en una explosión, para más tarde Batman llegar y encontrar solamente los restos entre los escombros de lo que fue su compañero. Y bueno, hay una escena que es la más icónica, yo creo que todos conocen el cómic por esta escena de Batman en el medio del fuego de los escombros sosteniendo el cuerpo sin vida de Jason Todd. Es una de las escenas más fuertes de toda la historia. No hay palabras, solamente silencio, culpa, y ahí entendés que incluso un héroe, o sea, con el porte de Batman, puede fallar y que las consecuencias pueden ser irreversibles. Una de las particularidades que tiene este cómic es que los lectores decidieron el destino de Jason, ¿sí? DC hizo una votación telefónica y por una diferencia mínima eligieron que el personaje muriera. Y eso, además de ser bastante llamativo, lo convierte en un momento histórico. No solo dentro de la historia de Batman, sino dentro de todo el mundo del cómic. Es una historia que no se trata solo de acción o villanos, sino de lo que significa perder, cargar con la culpa y seguir adelante. Un cómic que me hizo ver a Batman desde otro lugar, no como un símbolo, sino como una persona. Y también, obviamente, fue donde descubrí a Jason, que terminó siendo uno de mis personajes favoritos por su rebeldía, su energía, su humanidad. Una muerte en la familia no es solo mi cómic favorito, sino que es una historia que me acompañó desde el principio y me recuerda que incluso los héroes más fuertes pueden quebrarse. Muchísimas gracias, Lucio, por tus palabras. Muchísimas gracias por esa experiencia con Muerte en la Familia, que es uno de los cómics más fuertes de la historia de Batman. Casi podríamos decir reciente, pero ya el tiempo pasa muy rápido. Sí, para que te des una idea, aparece el Guasón con su protección, su inmunidad política en las Naciones Unidas en medio de los 80.
De hecho, yo siempre pensé, desde la primera vez que leí ese cómic, que de haber sido publicado 10 años después, el resultado hubiese sido distinto. Porque Jason en ese momento hace ruido. Pero yo creo que hace ruido para el que tiene la mentalidad de nada. Robin era el pibe que siempre lo bancaba a Batman y que nunca le discutía nada. Era ese que estaba ahí. Y Jason era re punk en ese sentido. Era muy 90s. Si esta historia hubiese salido a mitad de los 90, para mí sobrevivía. Sin ir más lejos, ¿te acuerdas la última vez que vimos Batman Eternamente? Sí. Que la estábamos viendo y decíamos... Ese no es Dick Grayson, ese es Jason. Porque ese Dick, el de Chris O'Donnell, tenía muchos problemas de ira. Era medio rebelde. Sí. Pero bueno, tuvo la desafortunada suerte de caer una década antes y descansó en pedazos, pobrecito. Bueno, pero la década siguiente volvió como Red Hood, así que tampoco se puede quejar tanto. Antes de olvidarnos, pueden encontrar a Lucio y a la gente de Bat Expo en Instagram como bat-expo xpo-argentina. Muchas gracias Lucio, muchas gracias a toda la gente de Bat Expo y nos vamos a ver obviamente en la próxima Crack o antes, en la previa a la Crack en Bat Expo. Siguiendo con nuestro World Tour por nuestros amigos, tenemos a Mike de House of Comics que nos dice ¿cuál es su cómic favorito? Buenos días, aquí, Marco de House of Comics. Que mi cómic individual favorito de toda la vida es Superman Paz en la Tierra. Creo que ese es el cómic favorito, hablando solo de una grapa y no de una historia completa. Siento que es increíble de arriba a abajo y demuestra lo que realmente es Superman. Entonces en este caso sí sería Paz en la Tierra o Palabra de Poder, cualquiera de los dos. Una hermosa obra por parte de Alex Ross. Es de esos cómics que los ves, los disfrutás y una vez que lo terminás tenés ganas de dejarlo ahí colgando en una pared, porque es una obra de arte y cuesta incluso elegir dentro del cómic mismo cuál es la mejor viñeta. Viñeta, la mejor imagen, porque el que lo leyó sabe de lo que estoy hablando. Lo abrís y es arte puro. Alex Ross siendo Alex Ross 24/7. Excelente elección Mike, muchísimas gracias por participar y como también a todos nuestros amigos lo pueden encontrar en Instagram como houseofc.cr. Y vamos a pasar a otro de nuestros amigos, al gran Kilowog, que desde su sector del espacio nos va a contar cuál es su cómic favorito. Hola, soy Kilowog de Tribuna Comiquera. Después de años como espectador, Agustín y Manga me invitaron a jugar en primera, y encima en el especial de fin de año. El cómic que elegí para esta ocasión es Green Lantern Volumen 3, número 46, guionizado por Gerald Jones, con ilustraciones de Mark Wright. Elegí este cómic por encima de los demás porque fue el que hizo que me enamorara de Hal Jordan en particular, y de Green Lantern en general. Este número es parte del reinado de los superhombres, y nos muestra cómo Hal descubre el destino de Ciudad Costera, lo que sería el punto de partida para uno de mis arcos favoritos, Crepúsculo Esmeralda. Otra de las particulares de este cómic es que los sucesos en los que se relatan el combate de Hal Jordan contra Mul-Ghul se desarrollan en paralelo con los de Superman 82, donde podemos ver al Superman Kal-El y también al Erradicador en su batalla final con el Superman Cyborg. A todos los que aún no hayan leído, les recomiendo que lean esta historia. Les deseo a todos unas felices fiestas y muchas gracias a Agustín y a Manga por esta oportunidad. Que tengan todos un excelente 2026. Tomen poco y no se pierdan en las Speed Wars. Hablando de descansar en pedazos, Ciudad Costera. No, ya en serio, muchísimas gracias Kilowog por coparte, por sumarte y estás más que invitado cuando quieras, en algún momento, a sumarte a esta locura. Podemos hablar de algo, ya se nos va a ocurrir, ¿no? Siempre, todas las puertas están abiertas para todos nuestros amigos. Lo pueden encontrar en Instagram como KilowogOK. Y además tengo que marcar que ese issue de Green Lantern puede ser uno de los primeros números de Green Lantern que hayan pasado por mis manos, porque se encontraba dentro de todo el paquetito de números de el regreso de Superman
que se retapaba por la época de 5, que llegaban como los restos hacia nuestro país, allá lejos y en el tiempo. Pero volviendo a nuestros invitados, tenemos a Darío Comics, que hace esas hermosas data cards que nos va a contar cuál es su cómic elegido en esta ocasión. Darío, todo tuyo. Bueno, elegir un cómic favorito es una pregunta difícil, que no se me hizo tan difícil al final. ¿Cuál elegí? Elegí Detective Comics Anual 7 de 1994, específicamente la edición de Editorial Perfil, Grandes Historias, número 14. Es el cómic donde se presenta un Otros Mundos, un Elseworld, escrito por Dixon y dibujado por Alcatena, por el más grande de todos. Y nada, tiene un Batman pirata dibujado por Alcatena. Mucho más para decir no hay que eso, ¿verdad? No sé, siempre vuelvo a ese cómic, siempre lo estoy relojeando, siempre lo tengo por ahí. Esa portada ha sido mi foto de perfil en Instagram. No sé, es el primer cómic que tuve de Alcatena, eso es una realidad. El Joker que aparece ahí siempre me impactó, me pareció el mejor diseñado de todos. Así que nada, esa es una de las razones por las cuales este es mi cómic favorito, por sobre el primero que tuve, por sobre tal vez el más costoso, la historia más impactante que puedo tener por ahí. Este siempre me trae buenos recuerdos. Bueno, nada, un abrazo, muchachos. Este tipo de respuestas son las que me gustan, las que nacen del corazón. Justamente, esa era la idea de este programa. Su cómic favorito. O sea, algo bien personal. No necesariamente el más importante de la historia, el más caro que tengan, el más raro. No. El que para ustedes sea el cómic. Ese que les llega por cualquier motivo. Sea algo de su misma historia o algo que los tocó como nunca antes otra historia logró hacerlo. Por eso me gusta ir escuchándolo, porque con estas preguntas uno va conociendo a todas estas personas que tenemos el gusto de tener cerca nuestro. Totalmente de acuerdo, manga, totalmente de acuerdo. Y muchas gracias a Darío, que pueden encontrar en Instagram como Darío Comic, y que siempre nos trae esas hermosas data cards. ¿Quién sigue? Sigue Ale, de la Cueva de Ale. Ale, contanos, ¿cuál es tu cómic favorito? Hola, ¿cómo están? Bueno, acá Alejandro de la Cueva de Ale, muchísimas gracias por proponerme participar en esto. Y bueno, ¿qué cómic es favorito? A ver, es difícil elegir uno solo, que sea un issue, que sea prácticamente un standalone, que no sea parte de una historia más grande, ¿no? Pero hay uno que me ha, creo que es el primer cómic que me ha generado una reacción espontánea, que fue lágrimas, que fue maravillarme, ¿sí? Y estoy hablando del Batman anual número 3, del volumen 3 de Batman, de lo que sería la etapa de Rebirth, ¿no? Este número salió en el año 2018, es la época en la que Tom King escribía a Batman, pero este anual no está escrito por Tom King, sino que por Tom Taylor, ¿sí? Y está dibujado por Otto Schmidt. Básicamente la historia va de un tiempo, básicamente, en la vida de Batman, pero siempre desde el punto de vista de Alfred y la cantidad de cosas que Alfred ha hecho para ayudar a Bruce, pero impensables cosas, ¿no? Y la historia te va llevando, es a veces divertida. Ustedes saben que Alfred tiene un humor muy inglés, también muy negro en algunos aspectos, ¿no? Pero la energía que le pone a Alfred, lo que es ser el tipo que está siempre atrás de Batman, es una cosa enorme, ¿no? Y Tom Taylor tiene esta cosa de humanizar a los personajes. Yo todavía no había leído a Nightwing ni nada por el estilo, ¿no? Esto yo lo leí mucho más tarde, no lo leí en 2018, habrá sido cerca del año 2021, por ahí. Y cuando llegamos a la última página, la última, descubrís el título de la obra, junto con los títulos de los autores, que es Día del Padre, ¿no? Es algo maravilloso. Creo que esto lo elijo básicamente porque
desde que empecé a leer cómics realmente, la etapa de Rebirth es muy significativa para mí porque es la primera que leí entera de Batman de principio a fin de corrido, y este cómic me sacó de las casillas porque es algo que no esperaba leer, y lo amo, y cada vez que vuelvo a leerlo me vuelvo a emocionar y me saltan lágrimas, y es algo, aparte la última página es algo que, si me siguen en redes saben que por lo general el Día del Padre suelo compartir esa última página, que es muy bonita. Así que ese es mi cómic, Batman Anual 3 del año 2018, del volumen 3 de Batman de Rebirth, escrito por Tom Taylor y dibujado por Otto Schmidt. Día del Padre. Qué linda y emotiva historia que nos compartiste, Ale. Y antes que nada te queremos mandar un fuerte saludo y una pronta recuperación. Los que también lo siguen en redes saben que tuvo un accidente, pero que está todo bien y que se está recuperando. Un abrazo enorme y gracias por esta hermosa historia. Un abrazo gigante, un batiabrazo podríamos decir. Pero sí, qué buena historia que es esa. También Tom Taylor es una persona que también escribe con el corazón. Es el mejor Tom. Chiste recurrente que tenemos acá. Pero sí, es una gran historia que suele aparecer. Para los que dicen que en los últimos años, bueno, en las últimas décadas no sale nada que valga la pena, perdón, pero opino distinto. Para continuar alrededor del mundo, nuestro invitado siguiente está en las lejanas tierras de España y desde las crónicas de Gotham, Alan nos va a compartir su cómic favorito. Mi cómic preferido es el Batman 321, escrito por Len Wein y dibujado por Walt Simonson y Dick Giordano, titulado Dreadful Birthday, Dear Joker. Esta historia es una de las que más me gusta del Joker, ya que tiene varias facetas de este personaje. Podemos ver su lado tanto mafioso y criminal, y también su lado payasesco, el más clásico y que cuando es bien usado queda muy bien. Como dice el título, la historia trata del cumpleaños del Joker, y viniendo de este personaje no podemos esperar nada menos que un gran festejo. Lo que hace en esta ocasión es secuestrar a varios miembros de la Bat Family, como son Robin, Jim Gordon y hasta el mismo Alfred. Y lo que hace con ellos es ponerlos en una torta gigante, y cada uno con una dinamita atrás, con un explosivo atado en la espalda, en donde serían como una suerte de velas de torta. Durante la historia vemos como Batman va investigando y viendo que cada personaje es secuestrado, y siempre se encuentra la tarjeta del Joker que lo invita a su cumpleaños. Eso está bueno también porque es el Batman clásico, donde vemos que investiga un caso y tiene que resolverlo. Si bien acá no fue ningún crimen, ningún asesinato ni nada raro, pero sí son 3 secuestros. Después, a la hora de la acción, también tenemos un poco de acción. No es un cómic que es solo investigar. Vemos como Batman se enfrenta al Joker, pero no siempre son peleas de golpe de puño, sino más intelectual, porque no olvidemos que el Joker también en una parte dice que él está loco, pero que también es bastante inteligente. Que eso es una faceta que a veces también la gente se olvida, porque es uno de los personajes que idea de los mejores planes. Así que nada, lo que hace Batman es negociar un intercambio de él a cambio de sus compañeros. Obviamente el Joker lo engaña, y vemos ahí otra secuencia de acción donde se liberan todos los personajes, batallan contra los secuaces del Joker, y se termina como escapando al final. Digo como escapando porque se va en una lancha por el medio del río y después termina chocando. Supuestamente nos dan a entender ahí como que el Joker muere. Todos sabemos que no murió, pero es parte del misterio que queda para después seguir leyendo la serie regular. Yo creo que es una historia más que recomendable porque tiene varias facetas del Joker, te desliza varias cualidades del personaje. Es una historia corta que tiene un principio y un final, por así decirlo. Tenemos acción y también el Batman clásico detectivesco. Desde Gotham no podíamos esperar algo más que una historia muy clásica de Batman de los 80, con un arte hermoso y la cover, te digo, José Luis García López, así, tirando magia. Así que bueno, muchísimas gracias Alan por compartirlo.
una de las historias más clásicas que tenemos en esta jornada, que se está viendo gobernada por el encapotado, o en este caso por el enemigo por excelencia de nuestro querido murciélago. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Porque, a ver, si vos me preguntabas cuál iba a ser el personaje predominante, yo ya te iba a decir de entrada que iba a ser Batman. Sí, la estadística no miente, hasta ahora viene dominando casi todas las historias y hasta ahora no hemos tenido historias repetidas. Eso es muy destacable. Espero no estar quemándola a futuro porque, sépanlo, muchos de los audios que nos mandaron no los escuché. Yo no escuché ninguno, así que lo estoy descubriendo junto con ustedes en este momento. Bueno, a continuación vamos a seguir con un gustito que nos pudimos dar, y es invitar también a artistas del mundo del cómic que nos dieron un poquito de su cómic favorito. Vamos a empezar por un amigo de la casa, Villita, un gran artista que se copa con las prints para Sector 2814, que también pueden escuchar en Con Viñeta Show, en la radio, en el canal de Sector 2814, y que es un grande. Villita, contanos un poquito, ¿cuál es tu cómic favorito? ¿Qué tal, amigos de Speed Force? Mi nombre es Esteban Villarruel, me conocen como Villita, soy operador de radio y dibujante. Fui convocado acá por los amigos para Forecast para decir cuál es mi cómic favorito de todos, y la verdad que fue muy difícil la elección, pero si tengo que decir un cómic que me marcó, definitivamente tengo que decir el Uncanny X-Men 141. ¿Por qué? Bueno, por dos razones. Primero, Chris Claremont y John Byrne. Una historia futurista de los X-Men, bueno, para mí una de las etapas más gloriosas de los cómics de X-Men, la dupla Chris Claremont, John Byrne, que competía con los Titans de Wolfman y Pérez. Dos colecciones espectaculares, y no estoy hablando de los caballitos de batalla de ambas editoriales. Bueno, pero voy en particular con este número. ¿Por qué? Porque fue pionero en un montón de cosas que después se trataron en películas como Terminator, como Volver al Futuro, el tema de los viajes temporales. Y aparte, es la etapa más cruda de los 80 de Marvel. Tanto Marvel como DC, que tuvieron momentos de cómics muy duros y muy complicados. Lo bueno de esta historia es que estamos ante un futuro donde realmente ocurrió algo que hicieron que se sancionara la ley antimutante y sea todo controlado y supervisado por los centinelas. Aparte, el tono duro, político y oscuro que le daba Chris Claremont marcaba una diferencia de lo que eran los X-Men de los años 70 a los 80. Muchos mensajes tiene este cómic, no solamente el miedo y la intolerancia a lo diferente, podemos cambiar el futuro, esas cosas de tenemos que volver al pasado para modificar el futuro, el sacrificio principal por un bien mayor, y aparte esos personajes maravillosos y esa etapa icónica que es Wolverine con Kitty Pryde perseguidos por los centinelas. Imaginémonos que este cómic es una sociedad dominada por los centinelas, ocurre un hecho que cambia lo que después pasó a ser la ley antimutante, y el proyecto Centinela pasa a ser como el arma de defensa ante los mutantes. ¿Qué pasa? Hay campos de concentración de mutantes, pero a su vez los centinelas se rebelan con sus creadores, entonces pasan a dominar todo. Y es muy fuerte la escena cuando está Magneto hablando con algunos de los mutantes sobrevivientes y ver las tumbas de nuestros héroes caídos. Y es muy fuerte, muy fuerte. La verdad que un cómic que me marcó muchísimo. Me encantó ver a ese Logan con sus canas, pero con esas mañas terribles a la hora de sobrevivir, de ser uno de los sobrevivientes en ese futuro. Y aparte lo que tiene que... es una gran historia de los X-Men. Es una gran historia porque está no solamente bien narrada, sino que está bien dibujada. La química que había entre Chris Claremont y John Byrne era impresionante, y aparte la creatividad que había. Por eso lo digo con mucha satisfacción y con mucha alegría, y me costó muchísimo, pero apuesto por el Uncanny X-Men 141, año 1981, el comienzo de la etapa, la década más oscura de los cómics, y un cómic que cada día que lo leo le encuentro más cosas. Mi cómic favorito es
Días del Futuro Pasado, Uncanny X-Men, número 141. Bien, para romper un poco el dominio de Seita tenemos algo de Marvel y una gran historia, por cierto. Días del Futuro Pasado es una historia muy clásica de los X-Men que personalmente a mí me llegó más la adaptación que hicieron para la serie animada. Obviamente el cómic está mejor, pero eso lo leí mucho después. Yo vi el capítulo de chico y recuerdo que me traumó la escena donde muestran las tumbas. Yo estaba frente a la tele con una cara de ¿qué estoy viendo? ¿Por qué estoy viendo esto? No, pero bueno, es una mezcolanza de 2 o 3 historias en realidad que está adaptado por otro lado, pero el concepto era básicamente el mismo. Salió todo mal, todo lo que esperaban que salga bien no ocurrió, tenemos que volver al pasado para modificarlo. Y efectivamente esto después lo vimos en muchas oportunidades, en muchas otras historias. Acá es donde normalmente decís, pero Flash lo hizo antes. No, bueno, esto es anterior a Flashpoint, donde va arriba al pasado y rompe todo. No, en esta le tengo que dar a Días del Futuro Pasado. Gran historia. Y para mí es una de las películas, la adaptación de las películas del Día del Futuro Pasado es una de las mejores de la Fox. Y gran cómic, Villita, hermosa selección. Seguimos nuestra lista de artistas invitados con uno de los grandes artistas argentinos, Manu Loza, que nos va a dar una muestra de lo que es elegir un cómic. Manu, ¿cuál es tu cómic favorito? Chicos de Speed Force, ¿cómo andan? Hola Agustín, soy Manuel Loza. Me pidieron que diga cuál es mi historieta favorita. Esto me costó un montonazo porque me gustan muchísimo muchas historietas. Y nada, hice un top 5, un top 3. Estaba entre Lupus de Frederick Peters, pero... Y esta otra que es la que elegí, que es La balada de las landas perdidas de Gregor Rosinski y Jean Dufault, que se escribe Dufaux, pero lo leo Dufault porque se lee así, no sé, o me imagino que se lee así. La balada de las landas perdidas es una historieta de fantasía épica como... al mejor estilo El Rey Arturo o El Señor de los Anillos. Es sobre un reino que se llama Erin Drueda y donde hace mucho tiempo, viste que hay algo con la fantasía donde siempre se juega la carta de la decadencia, de que hubo una época que fue más grande, más genial, más épica, y ahora estamos como en la decadencia, viste que El Señor de los Anillos es el fin de toda esa magia de los Balrogs y la primera y segunda edad. Bueno, acá es lo mismo. Hace mucho tiempo en Erin Druida, no sé cómo pronunciarlo, Eruin Dulea, bueno, en ese lugar hubo una mega batalla super épica donde los dos ejércitos parecieron ser derrotados, tanto el del nigromante como el de los humanos, el bien contra el mal, y años después nos encontramos con la hija de la reina de este reino, con la princesa vendría a ser, que se llama Siobhan, aunque me parece que se lee Jovan, no estoy seguro, y cómo ella tiene que comerse el garrón de que su mamá, viuda, se va a casar con el conde Blackmore. Y bueno, y cuenta la historia de cómo esta nena no se banca nada, y la pregunta que tiene siempre es si existe el mal adentro del amor. El conde y su madre se aman y ella todo el tiempo se pregunta, pero ¿existe la posibilidad de que esté ahí escondido el daño, el mal, la sombra, la oscuridad? Y si alguna vez el mal vuelve, va a sonar la balada de las landas perdidas, que es una canción que suena y los ejércitos de los muertos se van a levantar y tener una mega batalla para defender el reino.
Y bueno, esa es toda la novela. La novela está compuesta por 4 libros que salieron en los 90 en Dargaud. La publicó Dargaud en Francia, que se llaman Jovan, Blackmore, Dama Herford y Kyle de Clanac. Y son 4 libros. Después Norma los editó de a uno y Norma también los editó en español en un solo integral que es bellísimo y que lo tengo acá en la mano. Y nada, esta historieta yo me encontré con pedacitos de la balada de las landas perdidas en las viejas Simoc que te daban de a 8 páginas, 6 páginas, y yo no lo podía creer. El dibujo de Rosinski me sigue volviendo loco, el clima decadente, épico que plantea Dufault en los guiones me encanta. Todo el concepto de la canción que levantará a los muertos me vuelve loco total. Y creo que es y Lupus son 2 de los libros que más leí y releí en mi vida y los adoro. Cuando lo vi en la vieja Simoc me obligó a cazar números de Simoc, a buscar en pilas donde había revistas Simoc en casas de usados y buscar cuáles eran los números donde estaba esta historieta. Y llegué a completar bastante. Obviamente el integral es mucho mejor. Y nada, es un libro muy muy bello y se los quería recomendar. Es un libro que me llevaría a una isla desierta y estudiaría cada viñeta, cada partecita y cada diálogo. Abrazo grande, Speed Force, gracias por invitarme a esta cosa loca que están haciendo. Besos, besos. Muchas gracias, Manu, por tu recomendación. Vamos a ser sinceros, ni el señor Speedforce ni yo teníamos idea del título que nos recomendó, que compartió con nosotros. Qué bueno es poder tener algo para salir de las 2 grandes de DC y de Marvel, y porque esto lo decimos siempre, hay más vida detrás de Batman y de Spider-Man, solamente hay que animarse y buscarlo. Y justamente qué lindo es cuando te lo recomienda alguien que claramente le gusta el género y sabe mucho, porque se nota la pasión, cómo te lo va describiendo, cómo te lo va contando, cómo te lo está vendiendo. Así que, ¿qué te dice? En algún momento puede caer en las manos de alguno de los dos. Sí, tal cual. Nos pareció una muy linda recomendación. Mientras estábamos escuchando el audio, empezamos a buscar un par de imágenes, a ver qué onda. Yo no quiero decir nada, pero había alguien acá con cara de sí, bueno, pero Flash le gana. No, pero es una muy linda recomendación. Manu, muchísimas gracias por pasar y muchas gracias por esa enorme recomendación. Vamos a seguir y nos vamos a ir al norte. Nos vamos a ir hasta San Francisco, donde un portador de la Speed Force, que ya ha pasado por el canal, nos va a dejar una recomendación. En este caso, el artista argentino Juan Gedeón, que fue el dibujante y co-guionista de Jurassic League, nos va a decir cuál es su cómic favorito. Mi cómic favorito es One Punch Man, volumen 1, porque me hace reír, me entusiasman las peleas de acción, lo dinámicas que son, lo fácil que es de seguir con el ojo todo lo que está pasando. En ningún momento te perdés, tiene el diálogo justo y los diálogos que tienen no están solo porque sí, ¿viste? Siempre aprendés cómo es el personaje, qué es lo que quiere. Cada personaje tiene una voz diferente, sabes qué es lo que están buscando, qué cosas no le gustan. Tiene buenas coreografías y tiene algo muy revolucionario, que es que revoluciona el género del shonen, porque todos los personajes empiezan siendo débiles y tienen que entrenar muchísimo para alcanzar, ¿viste?, su máximo potencial. Y este One Punch Man arranca diferente. El tipo ya es el más fuerte del universo, pero tiene que lidiar con soledad, con aburrimiento, con pagar el alquiler, con no tener amigos. Y eso me parece súper interesante, más que cualquier otro cómic de Marvel, DC o sí, de cualquier cosa que haya leído en los últimos, no sé,
15 años, así que tengo que elegir One Punch Man número 1. Y finalmente entró Japón. Ya me parecía raro que no tengamos nada de manga en la lista. Debo decir que me debo leer One Punch Man. Solamente leí los primeros números. Apenas había empezado a escuchar de la historia y creo que vi un par de los capítulos del anime. Pero de todas las personas que conozco que lo vieron, sé que aman la historia del dolape. Y sí, el shonen es mi género favorito, así que claramente le tengo que entrar de cabeza. Pero bueno, cuestiones de tiempo, ustedes saben cómo es esto. Muchísimas gracias, Juan, por pasarte, por ser parte de la Speed Force nuevamente, en este caso en Forcecast. Y vamos a continuar con otro artista nacional, en este caso nuestro guionista de Dominio, este cómic que salió por Meridiana Comics, que es Nacho Oporto. Nacho, ayúdame un poco, ¿cuál es tu cómic favorito? Hola, soy Ignacio Oporto, soy guionista de historietas y escritor. Y bueno, me invitaron a decir cuál era mi issue preferido, mi issue favorito autoconclusivo. La verdad que tengo muchos, porque leo cómics hace muchos años. Ya tengo 41 y leo desde cuando los dinosaurios caminaban por la tierra, más o menos. Pero cuando me invitaron a pensarlo, automáticamente me vino a la cabeza una de las dos series que me marcaron de pibe, que me marcaron mi adolescencia, que es Impulse. Y el issue que quiero traer acá, que me marcó, es el número 3 de Impulse. Si no es el número 12. Pero es para un debate para después, son esos dos números. Pero el número 3, ¿por qué? Impulse tenía la misma edad que yo cuando yo lo leía. Obviamente era un adolescente yo, se vestía parecido a como me vestía yo. Era hiperkinético, le costaba concentrarse, le cantaban los videojuegos, sí, como era yo también. Yo vivía en Ramos Mejía, en La Matanza, no había comiqueros, no había gente como yo era un raro. Él a su manera también era un raro, venía del futuro. Y el número 3 tiene algo que es hermoso, que es que a Impulse le quería pegar toda la prepa, todo el colegio, y te va mostrando por todo el número cómo le querían pegar los distintos subgrupos, porque él está en su mundo, porque no los entiende, porque es distinto. Un poco lo que me pasaba a mí en Ramos. El número va así, ¿no? Es un Humberto Ramos que todavía es su primer trabajo profesional, todavía no es el Humberto Ramos que vamos a amar, pero ya lo estoy amando, ¿no? Con el número 3, por supuesto. Y te va mostrando como Impulse, por desatento, por hiperkinético, por la razón que fuera, va ganándose el odio de todos y los cita a todos en el campo de fútbol. Todos dicen a las 13, a las 3 te agarro, dale, en el campo de fútbol. Y termina por todo lo alto. Todos los subgrupos, todas las gangs, todas las bandas queriendo pegarle a Bart Allen. Ellos no saben qué es Impulse. Impulse, en otra galaxia, con la cabeza en otro lado, se va a las gradas y ve como todos se cagan a palos entre ellos. Porque obviamente había cuitas entre todos los distintos grupos. Y Max Mercury, que hacía como del papá del mentor, le dice: ¿te hiciste amigos hoy? Y de fondo, todo el campo de fútbol cagándose a piñas y diciendo: siempre existe el mañana. Ese, para mí, es mi issue preferido. Y además es el más querido. Los invito a que lo lean, los invito a leer cómics y los invito a leer Impulse, que está un poquito viejo, pero si te animás, yo creo que no te va a dejar a gamba. Muchas gracias, Nacho, por traer velocistas a la conversación. Sabemos que Impulse no es mi favorito, pero como está escrito por Wade, tiene un lugarcito en mi corazón. Manga. Qué lindo es ver cómo, pese a que el comiquero adopta cualquier tipo de forma, cualquier tipo de formato, como los cómics que caen en nuestras manos, hay ciertos puntos, ciertas historias que se van compartiendo. Si bien yo no leí creo que nada de Impulse, sí me encuentro a mí mismo en estas historias de: y si yo era el bicho raro, era el único que leía estas cosas, y un día encontré un número y me llamó, algo me atrajo. Eso es lo lindo de este tipo de momentos. De vuelta, les pedimos disculpas a todos a los que les revolvimos el cerebro para que elijan una historia puntualmente, pero de esta manera nos vamos conociendo entre todos.
Tal cual. Y como nosotros seguimos conociendo a nuestros amigos, invitamos a Jorge Copo, un gran dibujante que con Manga conocimos de casualidad hace 15 años y nos volvimos a reencontrar con él en varios eventos. Que vayan a seguirlo, que tiene unos trabajos hermosos. A decirnos cuál es su cómic favorito. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Copo y hoy quería contarles sobre uno de mis cómics preferidos, El Reino de los Supermanes número 4, editado por Editorial Beat, de Dan Jurgens y Brett Bredin. Este cómic tiene un valor importante para mí, no solo por historia, sino por lo que representa. Yo empecé a coleccionar cómics allá por los años 90. Año 94, si mal no recuerdo, en un puesto de diario, encontré La muerte de Superman, de Editorial Beat. Fue un hallazgo que me marcó mucho. Y a partir de ahí empecé a buscar esa saga particular con mucho entusiasmo, para ver cómo seguía la historia. Pero había un número que se me escapaba, El Reino de los Supermanes número 4. Lo busqué por todos lados, comiquería, ferias, amigos, puestos de diarios, pero nada. En esa época no había internet, así que encontrar un número faltante era toda una aventura. Pasaron los años y ese hueco en mi colección estaba ahí, sin poder cubrirlo. Hasta que en el 2020 o 2021, después de tantos años, un amigo me escribe y me dice: Jorge, ¿hay alguien que vende El Reino de los Supermanes número 4? Bueno, dije, no me ilusioné mucho, pero me contacté con esa persona, me dijo que lo tenía y lo compré. Así que después de casi 3 décadas pude completar la colección. Y por eso ese cómic es tan importante para mí. No solo por Superman, sino por lo que simboliza. Porque con el tiempo entendí que Superman no es un Superman solo porque tiene superpoderes. Él me enseñó que la verdadera fuerza está en la perseverancia y en no rendirse. Y cuando realmente querés algo, tarde o temprano se consigue. Gracias por escuchar. Nos vemos. El evento canónico de todo comiquero de Seita en los 90, la muerte de Superman. Yo recuerdo que ese número, bueno, números puntuales yo no tenía, directamente tenía los tomos que fueron saliendo, pero a mí personalmente me pasó de conseguir el tomo de la muerte de Superman, el funeral para un amigo, El mundo sin Superman, y después me faltó todo lo que pasó de ahí en adelante, o sea, lo que es el reino de los Supermanes, hasta el último tomo, que incluía el número puntual que estaba hablando Jorge. Algo casi como a la inversa de lo que le pasó a él. Pero sí recuerdo esa historia, recuerdo lo mucho que disfruté. Suena raro decirlo, mucho que disfruté la muerte de alguien. Pero bueno, se entiende, estamos hablando del evento de la muerte de Superman y su regreso, que hoy en día lo tomamos como una sola cosa. Pero sí me llama la atención siempre que alguien habla de toda esa historia. No habla de el evento en sí, habla de cómo lo vivió. Y eso te da una muestra de lo que generan los cómics en las personas. A mí me pareció algo muy parecido, pero al revés de los dos. Yo conseguí primero el retorno. Primero vi que Superman había vuelto de algún lado, que le ganó al malo. Y después dije, ¿si murió antes de eso? Mirá vos. Y ahí busqué la muerte de Superman. Y después, años después, armé todo el camino en el medio. Y güey, velocistas, ¿viste cómo es? ¿Cuál es el problema con ustedes, patas rápidas? ¿No entienden que el tiempo va del punto A al punto B? No, tienen que ir de acá para allá. Y bueno, es así. Después tenemos Hora Cero y Redcons. Todo culpa de ustedes. Siempre. Pero bueno, muchísimas gracias, Jorge. Y vamos a pasar a nuestro anteúltimo invitado. Un escritor argentino que está triunfando en el exterior y que este año sacó una edición integral de su obra Monarch. Estamos hablando de Mauro Mantela, que está con nosotros y nos va a decir su cómic favorito. Buena gente, mi nombre es Mauro Mantela y creo que mi número preferido de toda la vida es el número 4 de Watchmen. Fue el momento donde más fuerte me impactó el ver cómo la barra de calidad se había subido brutalmente. Los 3 números anteriores habían sido maravillosos, pero en este Moore puso toda la carne en el asador, seguramente ignorando a la cantidad de escritores que iba a inspirar y a deprimir, doy fe. Este es el número donde el Dr. Manhattan cuenta su historia a través de un discurso interno único, a veces conmovedor, a veces frío, a veces poético y siempre con un matiz como de resignada fatalidad
y tristeza, que contrasta de primera mano y corrobora que el libre albedrío no existe, es una ilusión. Narrativamente es increíble, nos muestra pasado, presente y futuro simultáneamente, como lo ve el Dr. Manhattan, y cómo cada tiempo se relaciona, se entremezcla y se reverbera entre los demás, sea narrativamente, sea con símbolos, objetos, presagios, frases. Es descomunal. Y todo mostrado de un modo claro, original, entretenido. Se siente muy cómic y muy cine al mismo tiempo. Es una cosa única. Y en gran parte, obviamente, por el laburo de Gibbons en su prime y con su influencia de Moebius en su punto caramelo. Como dijo el mismo Moore, esta obra terminó siendo como un demonio semiótico, que fue mucho más allá de lo que pensaban y o esperaban. Y este número es completamente su peak, a mi humilde parecer, mostrándonos como un super ser, bien potente cómo se relaciona y cómo realmente funciona la realidad, la cual es un mecanismo determinista aterrador, donde las elecciones son una ilusión. Lo que más acordará mucho a Matrix Reloaded, cuando el oráculo dice que las elecciones no tienen sentido porque ya tomamos todas las elecciones de nuestra vida y el objetivo no es elegir bien, sino comprender por qué las tomamos. Y también un poco me retrotrae al libro de las enseñanzas de Don Juan de Castaneda, libro que Moore leyó, y en donde se habla del desatino controlado, que es una postura ante la vida que como que dicta que hay que vivir fingiendo alegremente que todo importa, cuando en el fondo se sabe que nada importa, porque la vida es solo un juego como al que venimos a cumplir un guión que tal vez ya escribimos nosotros mismos antes de nacer. Así que por todo eso y por miles de cosas más, este número es mi preferido. Fue el primero que leí de Watchmen cuando cayó en mis manos en la edición de 5, sin leer nada de los anteriores o los posteriores. Y fue como un antes y después al ver el nivel de excelencia a todo nivel que se podía llegar con este bendito noveno arte. Así que por eso lo amo. Saludos, gente de ForceCat, y aguante Kid Flash, el personaje con el mejor traje jamás creado. Change My Mind. Posiblemente creo es el mejor número de todo lo que es Watchmen en general. Y mirá que ya como obra en sí, Watchmen está a un nivel superior a la gran mayoría del resto de las obras. Y sabés que estaba dentro de mis listas. No me lo pisó porque mi elección es otra, pero es uno de esos números con los cuales estuve batallando internamente. Dije, podría ser este, debería ser este, pero no. Y sí, adhiero a prácticamente todo lo que dijo por lo que genera este número a la medida que lo vas leyendo. Que encima creo que tiene una función más. Al ser un número que te explica tan bien cómo Manhattan ve el tiempo, o lo que nosotros percibimos como tiempo, no importa cuántas veces lo leas, siempre va a ser la primera vez que lo lees. ¡Wow! Es uno de los números fuertes de Watchmen. Alguien también lo ha mencionado, creo que fue como una de las opciones de varios de che, y el número 4 de Watchmen, che, el número 4 de Watchmen. Y bueno, como vos decís, también estaba dentro de tu lista. Es una de los puntos fuertes de la obra. Y mil gracias, Mauro, por participar de este especial. Y tenemos que llegar hasta nuestro último invitado, otro portador de la Speed Force. En este caso, un gusto personal, que Jordi Tarragona, dibujante de Flash, se haya copado y participado de este especial, contándonos cuál es tu cómic favorito, Jordi. Hola, soy Jordi Tarragona y nada, mi cómic elegido es Slam Dunk, el manga de Takehiko Inoue, que me encantó, me flipó. Supongo que el número 1 es el que me impactó más por ver el estilo, el dibujo tan detallado, su narrativa es increíble y en realidad me encanta toda la serie, así que nada, Takehiko Inoue con su Slam Dunk para mí es number one y es un auténtico vicio. Así que nada, un saludo a todos los chicos de Speed Force y nada, nos vemos. Sí, señor, Slam Dunk, como tiene que ser. Qué lindo que alguien lo haya mencionado. Inoue es un monstruo. No hay nada que haga mal
ese hombre. Totalmente de acuerdo, aguante Slam Dunk. Y yo no quiero dar nombres, pero cerca mío hay una persona que se está negando rotundamente a hacer lo que se tiene que hacer como persona de bien, que es leer Slam Dunk completo. Ahí va. Recuerden que en el canal de YouTube está el club de lectura que hicimos en la temporada 2 con Germán de Sector 2814, donde estuvimos hablando sobre Slam Dunk tomo 1 y tomo 2. Y hicimos un hermoso vivo que nos ha sacado canas verdes, especialmente a mí. Agus. ¿Qué? Lee Slam Dunk. Sí, ahí va. Bueno, muchísimas gracias, Jordi, por ese hermoso tomo que pudimos leer también en el club de lectura. Y Manga, decime, ¿cuál es tu cómic favorito? Bueno, gente, muchas gracias por acompañarnos. Hasta acá llegamos. Hasta la próxima. Bueno, sí, eventualmente iba a llegar este momento. Voy a ser víctima de mi propio plan maquiavélico, como cualquier villano genérico de historia de superhéroes. Mi cómic favorito es una pregunta complicada, es difícil. De hecho, yo creo que fui el que más tiempo tuvo para pensarlo, porque esta idea loca salió de mi cabeza. Pero sí, tengo una respuesta puntual. Claramente no es Watchmen número 4, pero estuvo ahí. No es Hellblazer 23, que es un número que me encanta, del cual quizás puede ser que en algún momento lleguemos a hablar. Todavía están tratativas. No es Amazing Spider-Man 502, otro número hermoso, también de la etapa de Straczynski y Romita Jr. Tampoco es All Star Superman número 5, el Evangelio según Lex Luthor, pero sí es de el querido Grant Morrison con Frank Quitely, o casualidad, creo a esta altura mi dupla creativa favorita, y efectivamente es el otro número de All Star Superman, el número 10, Never Ending. Un número hermoso por donde se lo mire, dentro de una obra increíble como es All Star Superman. Y así todo, yo llegué a la conclusión de que ese número es de relleno. ¿Por qué? Sin arruinarles la experiencia de leer All Star Superman por primera vez para el que no lo haya hecho, la historia puntualmente se trata de Superman muriendo de a poco y decidiendo qué hacer con esos últimos días de vida que le quedan. Cada número puntualmente es una aventura que se puede leer como su propia historia en sí, que se va conectando de a poquito con la narrativa en general. Pero puntualmente el número 10 yo lo podría sacar y la historia funcionaría igual. Y esto puede parecer algo malo, algo innecesario en cierto punto, pero he aquí la genialidad de nuestro querido amigo el pelado fabuloso Morrison, el cual al escribir un número de relleno lo que hace es escribir un número que en realidad es la versión miniatura de toda la historia. ¿Por qué? Porque el número 10 puntualmente empieza con Superman sentado, sabiendo que ya le queda poco y nada de vida, escribiendo su testamento, como no podía ser de otra manera, pues Superman no con papel y lápiz, sino dictándoselo a su supercomputadora que lo está grabando en una placa de acero en idioma kryptoniano. Y a lo largo de las páginas de este número puntual lo vemos no aprovechar los días que le quedan, aprovecha las horas que le quedan de vida, que al menos con la capacidad para hacer la diferencia, recorriendo el mundo tratando de ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Este número también puntualmente es el de donde sale la historia de la chica que estuvo a punto de quitarse la vida y luego de leer esta historia decidió no hacerlo. Andá a chequearlo, sabés a dónde, pero bueno, ya está tan repetido que vamos a creerle. Yo elijo creer que es así. Y al mismo tiempo es una historia que tiene otra capa, la cual es la de el experimento que lleva adelante Superman. Porque a medida que van pasando las viñetas, que van pasando los cuadros, vemos cómo, aparte de, por ejemplo,
9 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del mediodía, como vamos viendo, las distintas microaventuras de Superman, en el medio vemos el avance de otro mundo, de un plan que está llevando adelante Superman para ver si la Tierra podría llegar a existir sin una presencia como él. Y el final que tiene, que no se los voy a arruinar, te genera esperanza. Y es lo mismo que te genera el final de All Star Superman. ¿Entienden por qué les digo que es una genialidad narrativa? Morrison, al tener que meter un número más, decidió hacer una versión miniatura, cual botella de Candor dentro de su propia historia. No les puedo explicar lo que me genera este número. ¿Es mi favorito? Yo creo que sí, pero solamente por ese hecho, porque a mí me genera eso, me genera esperanza leerlo. Me genera alegría dentro de una historia que muchas veces es catalogada como pesimista, porque de vuelta estamos hablando de un tipo que se está muriendo. Y es un genial ejemplo de cómo podés tirar abajo este mito horrendo que yo detesto de Superman es un personaje aburrido porque es invencible, no tiene problemas. Acá tiene un problema puntual, se está muriendo. Y si bien no lo pasa como cualquier persona mortal, como bien dije, por ejemplo, escribiendo su testamento en papel y lápiz, lo hace de una manera súper. Pero para el caso, ni él puede escaparle al fin de sus días. Por eso es que elegí este número. Y créanme, a todos a los cuales les costó horrores elegir un solo número, que así como ustedes lo estuvieron sufriendo, yo lo vengo sufriendo desde el momento en que se me ocurrió proponer esta propuesta, valga la redundancia, a nuestro amigo velocista. Así que ahora sí, finalmente me puedo sacar ese peso de encima. Me disculpo con todos ustedes y nuevamente lean All Star Superman y disfruten del hermoso regalo creativo que es el número 10, Never Ending. Mientras lo ibas contando, se me iba poniendo la piel de gallina recordando esas viñetas, porque, spoiler, sí, obviamente lo leímos para el club, con Nick Galgo, invitado, toda la historia, pero vos lo ibas contando y hablabas de ese mundo y de la esperanza, y en mi cabeza estaba esa imagen final, esa última viñeta, y te iba mostrando cómo se me iban poniendo los pelos de punta, porque es hermoso, sinceramente es hermoso Grant Morrison. Y bueno, y ahora sí, terminamos con este especial. No, patas rápidas, vení acá. Sí, obviamente que la elección de el cómic favorito es algo difícil. Yo estuve entre dos hasta hace no mucho y al final apareció un tercero y era descartar, no sumar, pero bueno, yo creo que voy a decantar por no la más obvia, obviamente no va a ser la 123, no va a ser la última parte de The Human Race de Grant Morrison, quizás el Wally más OP de todos los OP, sino que voy a caer hacia el issue que me dio origen dentro del origen de los orígenes, que es Flash Volumen 2, número 91, Out of Time, la primera mención a la Speed Force, quizás el primer momento donde Wally se da cuenta que puede ser más rápido de lo que él quiere, donde él necesita esa velocidad para poder cumplir con ese mandato de nadie muere, no se me tiene que escapar nada, y también donde se cruza con Max Mercury, que le dice, mirá, no podés estar en todos lados a la vez, porque mientras vos estás acá y yendo a las chapas y se te está cayendo un helicóptero, acá hubo gente que murió porque chocó y estamos en la otra parte de la ciudad, acá hay un incendio, no podés hacer lo mejor posible con lo que tenés. Sí, y créeme que hay mucho potencial por descubrir. Y ahí es donde él dice, hay algo más, hay una fuente de energía que el tío no conocía. Barry no conocía muchas cosas de la velocidad, pero acá estamos para ayudarte. Y tenés a Max, lo tenés a Johnny, lo tenés a Jay. Tiene mentores de la época de oro y están todos en pos de ayudar a Wally a ser una mejor persona, a ser un mejor velocista. Y ese issue también termina con una revelación, con una incorporación a los mitos, que es la primera aparición no completa, cameo de Bart Allen. Ahí volvemos
casi 3 números de diferencia, 3 meses de diferencia con Impulse 3 que mencionó Nacho hace un rato, y con la vuelta de Iris hacia la línea principal. Pero obviamente que iba a ser Flash, obviamente que iba a ser uno de esos, obviamente que le tengo mucho amor al 123, Morrison es de mis escritores favoritos, pero el 91 es el 91. Hoy por hoy, vamos por ahí. Mañana puede ser otra la respuesta. Tal cual, pero hoy yo creo que la Speed Force pega ahí. Pero bueno, la verdad fue un lindo programa, un lindo año. El segundo año, a esta altura, que rápido pasa el tiempo. Nos quedaron un par de cosas en el tintero, pero bueno, eventualmente las iremos agregando para la siguiente temporada, porque la Speed Force volverá, ¿no es así? La Speed Force volverá el año que viene, se tomará unas merecidas vacaciones. Vamos a volver con todas las pilas, probablemente haya un especial de verano con algo que se estrene dentro de poco. Nada, muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado, gracias a todos los que participaron de este hermoso programa, de este especial de fin de año, de este sumum que hemos llamado Forcecast. Y nada, gracias Manga por estar una temporada más, por acompañarme. Y nada, nos vemos en la próxima. Así es, Agus, felices fiestas, feliz año, lo que ustedes quieran. Nos veremos próximamente. Y no se pierdan en la Speed Force.